Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la atención que le das a mi canal. Bueno, hoy estoy aquí preparando eh, el video del capítulo número 2 de la primera parte. Estoy en una actitud un poco comprometida, porque por un lado mi gata querida, que se ha empeñado en subirse aquí encima mío, y además, pues bueno, estoy manejando el libro y estoy manejando la portátil con las notas que quería comentar contigo. Bien, vamos a ver si no ocurren incidentes. Primero, este es un capítulo fascinante, absolutamente fascinante, y que nos va a dar nuevas claves. En el capítulo primero habíamos visto pues, la personalidad de Don Quijote y habíamos visto cómo Cervantes empieza a dar golpes en la dirección de la hipocresía y el fingimiento, especialmente para proteger la identidad de los judíos conversos, que bien se veían en la necesidad de aparentar cosas que o no eran o no les gustaba ser. Bueno, entonces, hoy la temática da un salto. Es la primera salida de Don Quijote, ¿no? Es decir, nos lo han presentado en el primer capítulo, el segundo capítulo Don Quijote ya por fin se va. Abre la puerta del corral y subido en Rocinante, pues se va de aventura y es su primer día de aventura en el que no pasa absolutamente nada. Rocinante va vagando a su aire y Don Quijote, pues bueno, mira, va ahí pensando cosas y su imaginación se va moviendo por recuerdos de escenas de obras de novelas de caballerías. Al principio consta de que, claro, Don Quijote cae en la cuenta de que él no ha sido armado caballero, es decir, que se va a emprender aventuras de caballero sin serlo, lo cual pues no estaba permitido, es decir, no. Y el hombre dice, bueno, pues bien, ya buscaré cómo arreglo esto en la primera oportunidad que pueda, pero no estaba dispuesto a retrasar ni unas pocas horas su presencia en el mundo, ir a deshacer en tuertos. Entonces, bien, aquí fíjate que ya tenemos una idea de cómo este hombre que va a reparar la justicia, que es su afán, que nos lo dice al principio, dice, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer. Estos son los objetivos que Cervantes declara que para Don Quijote. Date cuenta que normalmente las novelas de caballerías sí consideraban el hacer justicia como uno de sus objetivos, pero no era el principal. Es decir, Amadís de Gaula y todos los demás, su gran objetivo era honor, fama, el hacer cosas difíciles, conquistar el amor de su dama, demostrar la valentía, el heroísmo, este tipo de cosas. Claro, lo de proteger doncellas o el buscar la justicia sí también entraba, pero no era desde luego el principal. Incluían también, por ejemplo, pues el de defender los reinos cristianos o la civilización cristiana. Don Quijote no habla de eso. Don Quijote habla, vuelvo a repetirlo, y dice, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer. Entonces, justicia. El tema, y uno de los temas principales de todo el libro, es la justicia. Ya lo vemos señalado aquí. Y lo vas a ir viendo una y otra vez. Es decir, esto no es simplemente una carambola, sino que va a ser prácticamente el tópico de toda la novela, primera y segunda parte, la justicia.
indudablemente también emparentada con otras virtudes, pero sobre todo la justicia. Y entonces, bien, me gustaría hacerte caer en la cuenta de que él no se detiene por el hecho de que no ha sido armado caballero. Mira, yo, esto ya es una imaginación mía, esto tú ya me puedes decir que aquí estoy siendo demasiado creativo, pero yo veo aquí una señal en la que Don Quijote y Cervantes por las acciones de Don Quijote, está mostrando que los que institucionalmente, formalmente, eran los encargados de velar por la justicia, no lo estaban haciendo. Y en cambio Don Quijote, que no tenía la institucionalidad de justiciero, lo estaba haciendo. Claro, jueces, autoridades, nobleza, fuerzas de orden público, las que existieran en aquel momento, no estaban haciendo el trabajo de la justicia, sino el trabajo del poder, de imponer el poder. Aquí yo veo una crítica, es decir, Don Quijote no tiene ningún encargo formal, ni siquiera en su imaginación de las novelas de caballerías, y se lanza a la lucha por la justicia. Bien, sigamos. Pues lo siguiente que aparece aquí es que es la primera vez entonces en que Don Quijote empieza a tener esas como alucinaciones, digamos, ¿no? Alucinaciones literarias, en donde Don Quijote ve una venda y se le imagina que es un castillo de 4 torres, o sea, no solo un castillo cualquiera, porque castillos podían ser muy pequeñas, un torreón, ¿no? Pero castillo de 4 torres, un castillazo, un fantástico castillo, lo ve allí, ¿no? Ya lo ve, allí hay un castillo. Y llega al castillo y ve a 2 mujeres que estaban en la puerta paseando y son altas doncellas. Vale. Y escucha a un pastor que suena un cuerno y cree que eso es una trompeta que anuncia la llegada del caballero Don Quijote. Esto, claro, estas imaginaciones son muy interesantes y las vamos a ver más veces en la novela. Pues hay momentos en que se imagina, es muy conocido, que los molinos de viento son gigantes malvados, o se imagina que los rebaños de ovejas son ejércitos. En fin, la imaginación de Don Quijote se muestra bastante enriquecida y enriquecedora. Entonces, pero ya te voy a poner aquí una clave. A veces él se imagina que una cosa es algo bueno o algo de gran calidad como eso, una venta vulgar, que es una posada del camino. La mayor parte de las veces una venta es en un lugar de mala muerte, en donde quizá había una habitación o a lo mejor 2 habitaciones para dar un alojamiento algo decente a algún personaje importante, pero para el resto de la gente aquello era, vamos, nada, es decir, dormir en el establo, dormir en cualquier sitio, con la única ventaja de que no te cayera la humedad encima o el frío encima. Bien, una venta era algo muy popular, muy populachero, muy de poca categoría. Entonces, claro, imaginarse que aquello es un castillo, ¡wow! Pero la pregunta es, ¿y por qué no se imaginó, algo al contrario, que se imaginó que era pues un lugar terrible, un foso de torturas y un lugar lleno de monstruos que simplemente devoraban a la gente que pasaba por ahí? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué se imaginó que los molinos de viento eran gigantes malvados a los que tenía que atacar? Podría haberse imaginado otra cosa, podría haberse imaginado que los molinos de viento eran ángeles, pero no. Ya te explicaré, cuando llegue el capítulo ya te hablaré de esto. Pero aquí, en lugar de pensar que las doncellas en la puerta del castillo eran brujas malvadas, pensó que eran altas doncellas. O en lugar de pensar que el castillo era algún lugar horrible, nefasto, pensó que era un lugar pues lleno de belleza y de cosas buenas, ¿no?
¿Por qué es esto así? ¿Y por qué, en concreto, hablando de las altas doncellas, por qué no se dio cuenta de que, en realidad, como dice Cervantes, eran dos prostitutas que iban de camino hacia Sevilla? Bueno, es muy curioso, ¿no? ¿Por qué es esto así? Y, bueno, pues la primera clave que yo te daría es muy sencilla. Probablemente hubiera muy pocas personas en la sociedad española que tuvieran más baja reputación, más horrible reputación, y que sus vidas fueran más miserables y abusadas que unas prostitutas. Entonces, Don Quijote, Cervantes, les están diciendo, ojo, ellas son altas doncellas, ellas no son personas de segunda categoría. Esto en el siglo XVI y XVII, y ahora también, es una revolución. Es decir, estas personas son tan dignas como las altas doncellas. Y Don Quijote, con su imaginación, está, de alguna manera, primero, denunciando una injusticia que, por otra parte, Cervantes la conocía muy bien. Cervantes había vivido una vida militar, y es bien sabido que la relación entre militares y prostitutas es peculiar, digámoslo así, es peculiar. Entonces, Cervantes sabía de lo que hablaba, y Cervantes, de alguna manera, está restituyendo o está insinuando o está promoviendo la dignidad de todas las personas, empezando por esa categoría tan baja que podrían ser las prostitutas de una venta, que ni siquiera eran prostitutas cortesanas de alto standing, ¿no? Eran de lo más bajito que te podías encontrar. Y así sucesivamente. Y la venta, que en sí mismo pues es un lugar muy popular y muy simplón, muy simple, pues decir, oye, esto es un castillo. Pues es lo mismo, es decir, es que la vivienda, los lugares en los que está el pueblo, son también castillos, pueden ser de lo mejor. Y también puedes hacer el pensamiento recíproco o inverso, es decir, también decir, oye, las altas doncellas, esas señoras de la aristocracia que se creen que son mejores que las demás, pues no lo son. Las puedo comparar. Por lo menos en dignidad las puedo comparar con unas pobres mujeres que se dedican a una de las actividades más antiguas de la humanidad. O lo mismo, es decir, los grandes palacios y los sitios, pues no se crean que esto es algo que les va a hacer a ustedes mejores. O sea, hay un intento por restituir la justicia y la igualdad entre todos los seres humanos. Este es el sentido de este primer capítulo, que viene, por supuesto, rodeado de escenas muy cómicas, como por ejemplo el momento en que estas dos mujeres le tienen que dar de comer en la boca a Don Quijote porque no se quiere sacar la celada de la cara, la armadura de la cara, y aquello pues acaba siendo una chapuza, o cuando le tienen que meter el vino con una caña por la boca. Hay golpes cómicos fabulosos, o el golpe cómico de que cuando Don Quijote saluda en la puerta de la venta a las dos doncellas, las otras dos primero se asustan y después se echan a reír. Este tipo está como una cabra, está loco, ¿no? Es decir, hay oportunidades de mucho humor, y esto es la genialidad de Cervantes, pero hay al mismo tiempo golpes muy afilados y muy precisos sobre las grandes desigualdades y las grandes injusticias del tiempo de Cervantes y de nuestro tiempo. Pues bueno, con esto se nos ha ido el capítulo segundo y pues quedamos en espera del capítulo tercero. Yo te agradezco mucho tu atención y seguiremos hablando muy pronto. Cuídate, sé feliz.